Hola lectoras, lectores. Lectoras de mi corazón, bienvenidos a mi canal Libros, Gatitos y Café. Yo soy Verónica y os doy la bienvenida, espero que estéis muy bien. Y en este vídeo voy a hacer el book tag del mayo histórico original de Anita Lectora. Si queréis saber de qué premisa se trata este book tag del mayo histórico y qué libros voy a mencionar en cada una de las premisas, pues nada, agarraos una bebidita, algo para picar y quedaos conmigo a ver el vídeo. ¡Empezamos! Antes que nada, quiero pediros disculpas por la discontinuidad de últimamente en los vídeos, pero es que no he tenido muchas ganas de ponerme a grabar, ni ponerme a editar, ni ganas ni cabeza para pensar. Bueno, he cogido el book tag original de Anita Lectora, he cogido las premisas y me ha costado decidir qué era lo que tenía que contestar en cada una de las premisas. Ana dijo que no hacía falta que al contestar pusiéramos libros históricos, lo cual pues está bien, pero aún así me ha costado contestar. Primera premisa, Lucy. El primer homínido. Primer libro que recuerdas haber leído. El libro que marcó el inicio de tu camino como lectora. Bueno, no tengo recuerdo del primer libro como tal. Sí que recuerdo que leía todo texto que caía en mis manos. Pero en mi casa no había libros infantiles. Había libros juveniles. Empecé a leer libros juveniles antes que libros infantiles, que eran los libros que había en casa, que eran los de mis hermanos. Y en el cole leíamos textos que a mí me parecían muy simplones, pero era lo que había. Entonces eso, mis libros que yo recuerdo leer en casa eran los libros del barco de vapor que tenía de mis hermanos y de Tintín, de Los Cinco, de Mortadelo y Filemón. Eso es lo que os puedo contar. Es que no os puedo decir más porque es que en mi casa libros infantiles como tal de esos de aprender a leer no había. Yo aprendí a leer escribiendo las letras y exigiéndoles a mis hermanos que me enseñaran, y yo creo que no aprendí la M con la A, la M con la M y todo eso. Yo leía palabras enteras, pero no sé. Le pregunté el otro día a mi madre y no se acuerda. Yo sí que sé que aprendí en casa, que en el cole cuando enseñaban a leer yo me aburría como una ostra porque enseñaban así a leer con sílabas y yo me aburría porque claro, yo ya leía todo seguido y bueno. Segunda premisa, la invención de la escritura en Mesopotamia. Libro donde el lenguaje o la forma de narrar te pareció una obra de arte. Esa historia donde cada palabra parecía estar elegida. Bueno, pues para mí el libro que me hizo sentir eso, que cada palabra parecía estar elegida, que cada palabra era como una forma de poesía, es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Para mí ese libro es un libro que lo tiene todo, que tiene un poquito de... O sea, tiene cada ingrediente que hace falta. A ver, ¿cómo lo digo esto? Cada libro que me gusta tiene un ingrediente o dos ingredientes o varios ingredientes de los que me gustan. Pero es que La sombra del viento los tiene todos. Solo puedo decir eso. ¿Y de qué va La sombra del viento? Pues lo he explicado muchas veces. La sombra del viento es de un niño, Daniel, que va con su padre al cementerio de los libros olvidados, que es un sitio secreto especial que está en Barcelona, una Barcelona muy gris, muy fea, muy triste, de la posguerra, de la época franquista. Y el padre le dice que escoja un libro de los que hay ahí en esa biblioteca donde se esconden esos libros y que escoja ese libro porque ese libro, él será el guardián de ese libro. Y bueno, hay misterio, hay un poquito de miedo, hay suspense, hay amor, hay aventura, hay un poquito de terror, hay un poco de detective, todo está en ese libro. Vale, tercera premisa, Imperio Romano, el libro en el que piensas de forma regular. Esto explicó Anita Lectora que lo del Imperio Romano es porque hicieron una encuesta hace unos años a muchos hombres, muchos varones, y resulta que siempre piensan en Roma, en el Imperio Romano. Es un tema que muchos hombres tienen como tema recurrente. Entonces ahora el Imperio Romano de cada cual es el tema al que vuelven una y otra vez. Bueno, pues mi tema recurrente, mi Imperio Romano, yo diría que es Rebeca de Daphne du Maurier, porque siempre digo que me encantaría olvidarlo y volver a leerlo como si no supiera de qué va. Y siempre digo también que me da envidia la gente que no lo ha leído, que no sabe de qué va y que va a ciegas con este libro. Yo no sabía absolutamente nada de qué iba este libro, entonces si no lo has leído te aconsejo que te saltes este trozo y vayas al
al libro siguiente. Si aún así te quedas es bajo tu responsabilidad. Tampoco es que voy a meter spoilers, porque voy a hablar muy brevemente de este libro. Rebeca es la mujer de uno de los protagonistas, que es viudo y que se enamora de la narradora. La narradora es una chica pobre que acompaña a mujeres mayores a los sitios, bueno, pues les hace compañía. Entonces conoce a este señor viudo, se enamoran y se casan y van a vivir a la casa, a la mansión Manderley, donde vivía con Rebeca. ¿Vale? Rebeca es un personaje que sobrevuela todo el libro, desde prácticamente el principio hasta el final de la novela. Siempre se habla de Rebeca, pero Rebeca no sale, obviamente. Se habla mucho de Rebeca. Rebeca está, pero no está. Y bueno, y hay un poquito de suspense, un poquito de miedo, y para mí está muy guay. Siguiente premisa es 4, La peste negra, libro que supuso un antes y un después en tu yo lector, ese que te cambió la vida o la forma de ver los libros. Bueno, pues para mí fue el primer tocho que leí, o para mí fue un tocho en esa época, porque lo leí, yo diría que con 14 años, Los pilares de la tierra de Ken Follett. Desde que lo leí con 14 años lo he leído 3 veces más, entonces lo tengo bastante fresco, pero yo diría que hace 20 años que no lo leo. Lo leí 3 veces. He dudado entre Los pilares de la tierra y El médico de Noah Gordon, pero al final he elegido Los pilares de la tierra porque diría que me gustó un 20% más. Los pilares de la tierra tienen unos personajes muy potentes. Hay un personaje femenino súper potente, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero no me saldrá el nombre de la protagonista, pero era una protagonista femenina fuerte y valiente. Y esos personajes que en principio no tienen nada que ver, finalmente confluyen. Se van enredando, se va enredando la madeja. Y me gustó mucho. Trata sobre la construcción de una catedral, pero aunque eso para mucha gente es una parte de la narración que se les hizo muy pesada, a mí pues no se me hizo pesada. Sí que recuerdo que con 14 años la parte de la construcción de la catedral me la iba saltando, pero más adelante cuando lo volví a leer me gustaba esa parte también. Y bueno, es una novela histórica de Ken Follett. Ken Follett tiene novelas históricas, tiene thrillers, tiene policíacas. Creo que tiene esos 3 géneros, o por lo menos yo he leído de esos 3 géneros de Ken Follett, y me quedo, bueno, no es que sean malos los otros géneros que os he dicho, pero me quedo sin duda con su vertiente de novela histórica, que me ha gustado mucho. La trilogía de Century, que tiene uno sobre la Primera Guerra Mundial, uno sobre la Segunda Guerra Mundial y otro sobre la Guerra Fría, también me encantaron. Pero este, que es en la Edad Media, me chifló. Y mira que a mí la Edad Media no es una época que me llame especialmente, pero este me encantó. Y ya os digo que me lo he leído 3 veces. Vale, quinta premisa. Conquista y colonización de América. Autor americano favorito, ya sea del norte, centro o sur. ¿Qué pluma te conquistó? Me he devanado los sesos buscando a alguno que no sea de Estados Unidos. Pero tengo que decir que al final he tenido que claudicar. Y es que los que más me gustan son Kristin Hanna, Stephen King y John Steinbeck. De Kristin Hanna y de John Steinbeck es que no he leído nada malo suyo. Me gustarán más, me gustarán menos, pero me gusta todo lo suyo. Y de Stephen King sí que hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, pero es que tiene cosas que me gustan mucho. Si tengo que elegir uno de los 3, me quedo con John Steinbeck, quizá, porque me alucina que le dieran un premio Pulitzer y que le dieran un premio Nobel de literatura, estando las cosas como estaban en aquella época y diciendo él las cosas de claritas como las decía. Ahora mismo estoy leyendo Al este del Edén y me está encantando. Pero Kristin Hanna, que tengo pendiente de hacer un especial de esta escritora, me encanta. Y Stephen King, lo que he leído de él me ha gustado, unos más, otros menos, pero le admiro un montón a este autor. Entonces, ya me gustaría deciros un escritor que no fuera de Estados Unidos, pero es que es lo que más he leído. Si os tengo que decir uno latinoamericano, pues os diría Isabel Allende, porque también he leído mucho de Isabel Allende, que es chilena, por cierto. Vale, 6. La invención de la imprenta.
Libro que te hizo querer recomendarlo a todo el mundo como si pudieras imprimirlo en masa y repartirlo por la calle. Bueno, pues el que más he recomendado, aparte de La sombra del viento, pero para no repetirlo, ha sido Los ingratos de Pedro Simón. Yo creo que este libro, a cualquier persona que tenga más de 35, es un libro que conectará porque refleja la infancia y como ya a partir de los 35 o los 40 estamos ya lejos de la infancia, conectamos inmediatamente con esa etapa y llega un momento del libro que entendemos el título y que hace que a partir de ahí también empecemos a recomendárselo a los demás. ¿De qué trata Los ingratos? De los recuerdos de un niño, de su infancia en un pueblo. Su madre era maestra en ese pueblo, era interina, si no recuerdo mal. Ellos eran de Madrid, su padre trabajaba en Madrid, iba los fines de semana a verles y la madre estaba destinada a ese pueblo. Entonces la madre contrató a una señora que era viuda, que les cuidaba a los niños, sobre todo a él, que era el pequeño, y recuerda pues sus veranos y su tiempo de ocio en la calle, pues en el campo, y eso nos conecta con nuestra infancia, aunque yo, por ejemplo, no he jugado en la calle, pero sí que hay cosas que todos los niños, seamos de una generación o de otra, todos hemos compartido ciertas cosas. Y conforme te vas haciendo mayor, por eso digo que a partir de 35. Yo creo que los que tienen menos pueden compartir ciertas cosas, pero a partir de cierto momento del libro les falta recorrido en su vida para entender ciertas cosas que suceden, que no os puedo contar, pero no es por otra cosa, ya les llegará el momento de entenderlo. Vale, premisa número 7, La Revolución Francesa, libro que rompió con lo establecido y que te hizo cuestionarlo todo. Pues se trata de un thriller que leí hace un montón de años y que quiero releer, que incluso ha cambiado de título, que se llamaba Lobos, de Donato Carrisi, y que creo que se ha vuelto a editar hace 5 años o así, con otro título que creo que es El Susurrador. Y eso, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque este autor es italiano y en italiano el título original era El Susurrador. No sé por qué lo tradujeron por Lobos. El caso es que hay una desaparición de niños, o de niñas, mejor dicho, y hay una investigación policial, claro, porque desaparecen, me lo invento, porque no lo recuerdo con claridad, desaparecen 5 niñas y aparecen 6 brazos derechos, ¿vale? Por deciros una cifra aproximada. O sea, aparece un brazo de niña más del que toca, una cosa así, eso es el punto de partida del libro. Eso no es lo que a mí me hizo petar la cabeza, no, sino varios giros que tiene el libro que me hicieron replantear muchas cosas de la vida, que quizá lo leyera ahora y si esto lo leí, o si hace 15 o 18 años que leí este libro, en esos 15 o 18 años han pasado muchas cosas en mi vida que me han hecho perder la inocencia, digamos. Pero en ese momento que yo era más joven e inocente, pues hubo unas cosas aquí que me hicieron abrir los ojos a la realidad, a la cruel realidad del ser humano. Y eso que yo ya leía, thriller y que ya relataba cosas que suceden, cómo el ser humano trata al ser humano, porque esto está basado en hechos reales, sí, en hechos reales. Entonces hubo ahí una cosa que sucedió que no es nada del otro mundo tampoco, lo que a mí me petó la cabeza, que es lo único que recuerdo, que hizo que me lo cuestionara todo y que no puedo contaros, evidentemente. Y quiero releerlo. Solo recuerdo ese dato. Hay muchísimas cosas de todo esto que no recuerdo. Y además me compré el juego del susurrador, que creo que es la continuación. Y me da pena que eran una tetralogía y solo tradujeron 2 o 3. Pero es muy difícil leerla entera, porque no está traducida entera. Que me lío. Premisa número 8. La llegada del hombre a la luna. Libro que abrió tus horizontes o te llevó más allá de tu zona de confort. Cómo dar un salto gigante con la mente. Bueno, pues este no es novela, es de Svetlana Alexievich y se trata de La guerra no tiene rostro de mujer. ¿Qué libro más duro? Svetlana Alexievich, que fue premio Nobel de literatura, recopila en este libro testimonios de mujeres que participaron activamente como soldados en la Segunda Guerra Mundial, en el bando soviético. No se suele hablar de la participación de las mujeres en la guerra de forma activa. Siempre se habla de las mujeres como sujeto pasivo en las guerras, y en esta guerra no solo estuvieron como sujetos pasivos, como manera de hacer daño al enemigo, como
víctimas como mujeres, niños y ancianos, que eran víctimas a las que matar, a las que herir, a las que violar para hacer daño al enemigo, para minarles la moral, sino que en este caso también eran sujetos activos en la guerra, es decir, iguales a los hombres. Y explican aquí cómo ellas participaron, pero muchas veces, por una parte, no tuvieron reconocimiento, por otra parte, tenían vergüenza de haber participado ahí, por otra parte, el trauma de haber participado en la guerra, la poca preparación que tuvieron, tanto hombres como mujeres. Bueno, aquí se habla de muchísimos temas relacionados con la guerra y es un libro verdaderamente duro y difícil de leer porque tienes que leer un poquito y parar porque te satura porque es chungo de verdad. Vale, premisa número 9, la penúltima, caída del muro de Berlín, libro que derribó prejuicios o muros mentales en ti, ese que te hizo cambiar de opinión o entender algo desde otra perspectiva. Aquí he elegido El consentimiento de Vanessa Springora, yo lo leí en catalán porque lo cogí de la biblioteca. Vale, este me hizo cambiar de opinión porque me hizo dar cuenta de que el consentimiento no es suficiente en una relación entre dos personas, porque Vanessa Springora en este libro habla de que ella siendo menor tuvo una relación con un escritor bastante famoso en Francia, porque esta chica, Vanessa Springora, ahora es una mujer, pero en el momento en que pasaron los hechos, ella no sé si tenía 13 años y este señor tenía, no quiero dar una edad falsa, pero rondaba los 50. Entonces, ella se enamoró de él, entonces ella dio el consentimiento a tener relación amorosa y sexual con este señor. Ella era plenamente consciente de que estaba teniendo relaciones sexuales y afectivas con este señor. Entonces el consentimiento estaba plenamente dado. Pero hasta qué punto ella era una persona en su plena... O sea, ella no estaba madura, no estaba formada. Ella era una menor de edad. ¿Y quién tenía que velar por ella? Sus padres. La madre, por ejemplo, cuando se enteró, al principio sí que puso un poco de reparos, pero como él era un escritor famoso y tenía dinero, al final la acabó cediendo, con lo cual también había consentimiento por parte de la madre. Él la tenía a ella de alguna manera sometida. Por la diferencia de edad, él tenía unos mecanismos de control sobre ella que no dejaba de ser un adolescente que no había madurado lo suficiente para saber dónde se había metido. Es un consentimiento viciado, porque ella no es consciente de dónde se mete, no tiene la suficiente madurez, con lo cual el consentimiento complicado. Y yo no me di cuenta hasta que no leí este libro, claro, el consentimiento, sí, claro, pero no siempre el consentimiento es suficiente. En este caso, por ejemplo, con un menor de edad, no es suficiente con el consentimiento. Y por último, La era digital, libro que descubriste gracias a las redes sociales o internet. ¿El hype valió la pena o no? Aquí me he roto la cabeza, porque yo hay muchos libros que he descubierto gracias a las redes sociales o de internet, pero es que ya he hablado de ellos. Vale, ya lo acabo de decidir. El último que he leído trata de La casa en el mar más azul de T.J. Klune, o como se pronuncie. T.J. Klune, T.J. Klune, debe ser. Idiomas, querida, aprende. Este lo he comprado totalmente por las redes sociales porque todo el mundo decía que era buenísimo. Me lo he leído pensando que no me iba a gustar mucho porque cuando un libro lo ponen por las nubes, yo lo leo con un poquito de distancia. También es verdad que me espero a que pase el boom. Este lo he leído en el grupo de Pilar Entre Libros. ¿Ya hemos pasado la última meta o estamos a punto de pasarla? No lo sé. Yo ya lo he terminado. Os diré lo que me ha parecido en el wrap-up del mes de mayo. Ha sido el primer libro del mes de mayo que he terminado. ¿Y ha valido la pena el hype? Lo tendréis que ver en ese vídeo que os digo porque no os lo voy a contar. Así os dejo con la intriga, con el hype. Y eso ha sido todo por este book tag del Mayo Histórico. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, Anita, por haber creado este book tag. Al final he puesto solo un histórico, que es Los Pilares de la Tierra. Y nada, si habéis llegado hasta el final del vídeo, pues ponedme una luna en fase creciente, en fase decreciente, lo que queráis. Ponedme una luna, porque acabo de ver en la llegada del hombre a la luna, pues ala, ponedme una luna y así sabré que habéis llegado hasta el final. Es un secreto, un código secreto, una luna lunera. Y si no os habéis suscrito, pues suscribíos si os gusta este contenido para apoyarme en el canal.
y darle a la campanita para que os avise. Darle un like si os ha entretenido o os ha gustado. Y nada, si os apetece hacer el book tag, pues lo podéis hacer en comentarios o si lo hacéis en vuestro canal, acordaos de nombrar a Anita Lectora y ya está. Por mí nada más. Un besote. Os veo en el próximo vídeo, que espero que no sea dentro de mucho tiempo. Un besote. ¡Mua! Gracias por aguantarme. Adeu. Y adiós, Kiss. Adiós. Miau.